tenemos como título, Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en el trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, a cual tú escogiste, un pueblo grande, que no es pueblo, no puedo contar, ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para jugar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor de Salomón, y viese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha visto antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vio a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Amén. Hermanos, los invito a ponerse de pie para orar la palabra. Amantísimo Dios, como Padre Celestial, Señor, bendice, Señor, que no me digas, Señor, bendice, Señor, que sabes la necesidad de ellos, Señor, en tus manos, Señor, como vivir, Señor, esta palabra, Señor, que va a ser aplicada en cada corazón de ellos, Señor. Te pido que pongas sabiduría en ellos, Señor, que pongas sabiduría para entender tu palabra, Señor, para entender tu palabra, Señor, porque yo te pido sabiduría para entender tu palabra, no otra palabra, Señor. Señor, dame la sabiduría conforme me dicta tu siervo Salomón, Señor. Yo también quiero un poco de la sabiduría que me dicta Salomón, Señor, para entender tu palabra, Señor, para entenderla, Señor, más bien, Señor, bien entenderla, Señor. Bendice, Señor, tú conoces los corazones de ellos, Señor. Bendice a cada uno de los que no han venido, Señor. Tú sabes la necesidad de ellos. Señor, tú sabes por qué no han venido, Señor. Tú sabes lo que ellos tienen, Señor. Los que no
podido venir, Señor, los que no han podido venir, Señor, bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor. Sánalos, Señor, que están pasando por problemas, Señor. Tú sé quitando ese problema, Señor. Te suplico por todos mis hermanos que están pasando uno por problemas, Señor. Sácalos de esos problemas, Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Nos habla la Biblia que había un hombre llamado David. Entonces, él le dio el puesto para que gobernara a Salomón. Conforme él pidió sabiduría. Y nosotros también podemos pedir sabiduría para entender su palabra, para tener un corazón humilde para gobernar a tanta gente que hay allá, o para entender su palabra. Porque Salomón no sabía ni gobernar al pueblo todavía, era muy joven todavía. Entonces, como David le dio el trono a él tuvo que gobernar ese pueblo, un pueblo tan grande que Jehová había escogido. Entonces, llegó el día que David le tocó morir. ¿Y a quién le dio el puesto? A Salomón. Salomón no sabía ni gobernar el pueblo todavía, porque era joven, porque no sabía qué hacer, porque él todavía no estaba, ¿cómo que se llaman? Preparado para esas cosas de ser rey, para gobernar Israel. No estaba preparado para esas cosas, pero por medio de un sueño, Jehová nos hace como que nos va a dar ese don por medio de ese sueño. A lo que él despierta, ve una gran sabiduría en él. ¿Por qué? Él no sabía ni gobernar al pueblo. Por ejemplo, Jehová sí sabe gobernar al pueblo. ¿Por qué? Porque él tiene la sabiduría hasta para darnos a todos. Amén. Para darnos a todos sabiduría. Si no entendemos su palabra, tenemos que pedir sabiduría justo como lo pidió Salomón. Amén. Jehová le dio otras cosas que ni él pedía. Lo que tenemos que poner en práctica es la sabiduría. Entonces vinieron dos mujeres a él. Una mujer le dijo, mi señor, mi rey, esta mujer me quiere quitar a mi hijo. Como ellas vivían juntas, ella misma aplastó a su bebé. Y el bebé muerto de ella era de la madre, porque la buena tiene un corazón humilde. Entonces fueron donde el rey Salomón. Él puso en práctica su sabiduría. Dijo, traigan una espada. Se la trajeron. Ahora cogieron al niño, lo pusieron en un banquito y cogieron la espada, y como no lo iban a matar, solo él puso en práctica su sabiduría. La madre que lloraba más, esa se la daba. Una madre entonces mintió para salvar a su bebé y que se lo dé a la otra para salvar a su bebé, porque ella sintió misericordia en su corazón. Por eso que Salomón puso en práctica para ver si gobernaba el pueblo.
Dios sí nos da la sabiduría, como Salomón le dio, como Dios le dio a Salomón una una sabiduría, y le dijo: nadie habrá, ni nadie nunca antes de ti ha visto como tú, y te daré el corazón sabio que tú me pediste. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como puso en práctica la sabiduría Él, nosotros también debemos poner en práctica la sabiduría. Amén. Por ejemplo, si alguien quiere, por
por pedir sabiduría. Pero otra cosa más le tengo que decir, no solo hay que orar, pero si ustedes quieren que Jesucristo les cumpla lo que ustedes le dijeron, otra cosa le diré, la fe. Amén, gloria a Dios. Por eso, no solo Salomón no pidió la sabiduría sin tener fe. Sin tener fe no podemos lograr nada. Porque la sabiduría se logra, el oramiento se logra cuando uno tiene fe. Y cuando uno ora, se le cumple su promesa. ¿Por qué? Porque Él lo pidió. Y porque Él creía en Jesucristo. Y porque Él amaba los caminos de Dios. Él andaba en los caminos de Dios. Él caminaba en los caminos de Dios. Le gustaba lo que era el bien, no le gustaba lo que era el mal. Por eso se cumplen las cosas que uno pide, como se le cumplió a Salomón. Eso. La sabiduría. Nosotros debemos pedir sabiduría. Todos debemos pedir sabiduría. No solo para que uno sepa más que el otro. No solo uno para entender más mejor su palabra. No solo uno no quiere. Este no va a cantar. Este está mal. Pero, y si el que cantaba mal le sale ganando, ¿por qué? Porque él tuvo más sabiduría que el otro. Porque él tuvo más fe que el otro. Porque él le gustaba más los caminos de Dios. Porque le gustaban los caminos de Dios. ¿Por qué? Se le cumplió Salomón lo que pidió al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo pidió para gobernar este pueblo tan grande. Nosotros podemos gobernar nosotros mismos nuestros problemas, aunque sean más grandes, nosotros, aunque seamos pequeños, los vamos a vencer porque tenemos sabiduría. Porque ese era un pueblo tan grande que ni se podía enumerar, que ni se podía contar de un día. Entonces se demoraba como 7 semanas o 40 semanas. ¿Por qué? Porque era una ciudad tan grande. Porque era una ciudad tan grande que uno ni podía ir hasta una donde está el rey Salomón. Uno ni podía hasta que vivía más lejos. Tenía que venir haciendo esfuerzo para pedirle que Salomón le gobierne, pero Salomón no iba a gobernar él solo. Él lo hacía con el poder del Espíritu Santo. Por eso que Salomón pidió sabiduría para entender su palabra, para no ir en falsas doctrinas. Él no sabía ni gobernar ese pueblo. Él es muy joven, él no sabía ni gobernar a su pueblo.
Él lo pidió. Él quería gobernar como su padre. ¿Por qué? Porque ese pueblo no se podía gobernar para poder juiciar, para poder lo que está escrito en la Biblia y lo que no está escrito, para poder entender su palabra, para poder entender la palabra que le estoy diciendo y de sabiduría. Tendrán ustedes si lo piden con fe, si lo piden con ganas, si lo piden con humildad, si lo piden con todas sus fuerzas, con toda el alma, lo piden, se les cumplirá. Y cuando se ha cumplido eso, usted ya tiene el don que le pidió a Jehová de los ejércitos. Usted ya tendrá ese don que usted le pidió. Hace una semana, nadie sabe a qué hora usted le pidió, pero Dios se lo cumplió cuando usted lo pidió. A cada uno, no solo ustedes pueden pedirse la sabiduría, también deben pedir la fe, porque de ahí la fe trabaja en su mente, en sus corazones. Amén. Porque hay que pedir lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos obtener para gobernar un pueblo tan grande. Sus problemas, pero la fe es más grande que usted lo deja más pequeño los problemas, porque usted pidió sabiduría. Salomón hizo lo mismo. Salomón pidió sabiduría y sus problemas de gobernar este pueblo fueron más pequeños que él. Amén. Muchísimas gracias. Tome su agua. Bendición. Ya vamos a orar por favor. No me atiendo nomás. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, no me atiendo. Gracias. Gloria al Señor. Amados hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor en esta noche. Amén. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y lo voy a animar a abrir esta parte de la Sagrada Escritura. Santiago, capítulo 1, versículo 5, está toda la base de nuestro hermano Pablito. Ha hablado en esta noche de la Sagrada Escritura, utilizado por medio de él como instrumento la palabra del Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 5 hasta el 7. Amén. 1. ¿Alguien más me dice amén? Amén. Santiago, capítulo 5, versículo 1. 2, 3, Amén. 4. ¿Isamar? ¿Todavía no lo tienen? No, ya lo vamos a buscar. Tranquilito nomás. Amén. Santiago, capítulo 1, verso 5. Amén, Zulema. Amén. Amén. Está por Apocalipsis. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amado hermano, en esta noche